Desde hace generaciones, entre albañiles, maestros de obra e ingenieros han circulado historias que rara vez salen del lugar donde ocurrieron. Relatos que pasan de un trabajador a otro mientras comparten el almuerzo o descansan unos minutos antes de continuar la jornada. Algunas de esas historias hablan de construcciones donde comenzaron a suceder cosas extrañas desde el primer día de excavación. Otras recuerdan antiguas creencias sobre terrenos donde nadie quería construir o sobre hallazgos que obligaron a detener una obra sin que jamás se conociera toda la verdad. Muchos consideran que solo son leyendas nacidas entre el polvo, el cansancio y las largas jornadas de trabajo. Sin embargo, quienes han pasado años levantando casas, edificios y caminos aseguran que existen lugares donde ni la experiencia ni la lógica alcanzan para explicar lo que ocurrió. Esta noche vamos a conocer dos historias inspiradas en relatos que han circulado durante años entre trabajadores de la construcción en distintas partes de México. Dos casos diferentes que comenzaron como una obra cualquiera y terminaron convirtiéndose en un misterio que nadie ha podido resolver. Así que acomódate, apaga las luces y acompáñame una vez más, porque esta noche escribiremos una página más en este diario paranormal. La historia que van a escuchar fue enviada por un hombre llamado Javier, quien durante más de 20 años trabajó como albañil en distintas partes del país. A lo largo de su carrera, participó en la construcción de viviendas, edificios, escuelas y remodelaciones de antiguas haciendas. Con el tiempo aprendió que antes de comenzar cualquier obra, era común escuchar historias relacionadas con el terreno donde iban a trabajar. Algunas hablaban de antiguos cementerios, otras de túneles olvidados y unas cuantas de viejas creencias que los trabajadores más veteranos repetían cada vez que una excavación revelaba algo inesperado. Javier nunca creyó ninguna de ellas. Siempre pensó que esos relatos existían únicamente para hacer más llevaderas las largas jornadas de trabajo. Todo cambió durante la remodelación de una antigua hacienda ubicada en las afueras de un pequeño pueblo del estado de Guanajuato. La propiedad llevaba abandonada varias décadas. El nuevo propietario pues pretendía convertirla en un hotel de descanso, conservando gran parte de la construcción original. Debido a los daños estructurales, fue necesario reforzar los cimientos de uno de los patios interiores. Durante los primeros días, las cosas transcurrieron con absoluta normalidad. Las máquinas retiraban la tierra mientras los albañiles preparaban las zanjas donde más adelante colocarían el concreto. La mañana del cuarto día ocurrió algo inesperado. Uno de los trabajadores sintió que la pala golpeaba algo muy duro. Al principio pensaron que se trataba de una piedra. Sin embargo, al retirar cuidadosamente la tierra, apareció un fragmento de hueso. Detuvieron inmediatamente la excavación. Minutos después comenzaron a salir más restos. Todos permanecían perfectamente alineados bajo el antiguo muro de piedra. El maestro de la obra ordenó suspender los trabajos y avisar al propietario. Mientras esperaban la llegada de las autoridades, uno de los albañiles más antiguos observó el hallazgo durante varios minutos sin decir ni una sola palabra. Su expresión era completamente distinta a la del resto del equipo. No parecía sorprendido, parecía preocupado. Fue entonces cuando comentó que aquella no era la primera vez que encontraba restos humanos durante una excavación. Recordó que cuando era apenas un ayudante, un viejo albañil le habló de una antigua creencia que circulaba entre algunos trabajadores desde hacía muchas generaciones. Decían que existían construcciones tan antiguas que nadie se atrevía a modificar sus cimientos. No porque estuvieran mal hechos,
sino porque algunos aseguraban que ocultaban secretos que nunca debían salir nuevamente a la superficie. Nadie respondió. La mayoría continuó pensando que únicamente se trataba de una vieja superstición. Pocas horas después llegaron los peritos y el personal de la fiscalía va para hacerse pues, cargo del hallazgo. Los trabajos quedaron suspendidos. Durante varios días, la zona permaneció acordonada. Javier aprovechó ese tiempo para observar desde lejos el trabajo de los especialistas. Cada día aparecían nuevos restos. Lo extraño era que ninguno parecía haber sido enterrado de manera improvisada. Todos ocupaban posiciones muy similares, como si hubieran sido colocados siguiendo algún tipo de orden. Aquello comenzó a llamar la atención de los investigadores. Pasaron casi 2 semanas antes de que se les permitiera el regreso a los trabajadores. Las autoridades habían retirado todos los restos encontrados. Oficialmente se informó que pertenecían a un antiguo entierro cuya antigüedad pues todavía debía determinarse. Con esa explicación, la remodelación continuó. Sin embargo, algo había cambiado entre los albañiles. Cada vez que comenzaban una nueva excavación, observaban con mayor atención la tierra que removían. Los comentarios sobre la vieja leyenda comenzaron a repetirse durante los descansos. Algunos se reían, otros preferían cambiar el tema. El maestro de obra nunca participaba en esas conversaciones, ¿eh? Una tarde, mientras revisaba una nueva zanja, Javier notó algo extraño. La tierra tenía un color diferente. Era mucho más oscura que el resto. Al limpiar cuidadosamente, aparecieron varias piedras formando una figura perfectamente rectangular. Parecía una pequeña, mm, como que cámara construida bajo el antiguo patio. El arquitecto ordenó, pues, parar nuevamente los trabajos. Pensó que podía tratarse de un antiguo depósito de agua u otra cosa. Pues, con mucho cuidado, retiraron varias piedras. Cuando finalmente lograron abrir el pequeño espacio, iluminaron el interior con una lámpara. No había agua, no había objetos de valor, solo una habitación diminuta completamente vacía. Lo extraño era otra cosa, ¿eh? Las paredes interiores estaban impecablemente terminadas, como si alguien hubiera construido aquel espacio para permanecer cerrado desde el primer día. No existía ninguna entrada, ninguna escalera, ningún acceso, solo aquel pequeño hueco que los albañiles acababan de abrir accidentalmente. El arquitecto revisó inmediatamente los planos históricos de la hacienda. Aquella habitación no aparecía registrada y tampoco existía, pues, explicación para su construcción. Los ingenieros comenzaron a tomar medidas, compararon dimensiones, revisaron los muros, o sea, todo indicaba que aquella cámara había sido construida antes que el resto del patio, como si toda la hacienda hubiera sido levantada alrededor de ella. Las semanas siguientes estuvieron llenas de preguntas, ¿eh? Especialistas visitaron la obra en varias ocasiones. Nadie consiguió determinar con certeza cuál había sido la función de aquella habitación. O sea, no parecía una bodega, tampoco parecía un aljibe, mucho menos una cripta, güey. Simplemente era un espacio construido para permanecer oculto. Finalmente, se tomó la decisión de documentarlo y volverlo a sellar para no comprometer la estabilidad del edificio. La remodelación terminó varios meses después. El hotel abrió sus puertas sin mayores contratiempos. Javier continuó trabajando en otras obras y con el tiempo dejó de pensar en aquel extraño descubrimiento, hasta que años después regresó al lugar como huésped.
Sentía curiosidad por conocer el resultado final de la restauración. Mientras recorría el antiguo patio, recordó exactamente el sitio donde habían encontrado los restos y la pequeña habitación. Miren, todo parecía igual. Nadie imaginaba lo que existía bajo el piso de piedra. Antes de marcharse, conversó con uno de los empleados más antiguos del hotel. Sin mencionar la excavación, ¿va? Preguntó si alguna vez habían ocurrido sucesos extraños en ese patio. El hombre respondió con absoluta tranquilidad que de vez en cuando algunos huéspedes aseguraban escuchar golpes provenientes del subsuelo durante la madrugada. Nunca encontraban nada. Los ruidos simplemente dejaban de escucharse antes del amanecer. Javier, pues, puramente como que sonrió, va, con cierta incomodidad. No comentó que él conocía lo que había abajo de aquel lugar. O sea, prefirió guardar silencio. Miren, han pasado muchos años desde entonces. Javier asegura que nunca volvió a encontrar algo parecido durante su carrera como albañil. Aún así, cada vez que escucha hablar de las viejas leyendas relacionadas con los cimientos de algunas construcciones antiguas, recuerda aquella excavación en Guanajuato. Nunca pudo demostrar que aquellas historias fueran ciertas, pero tampoco logró olvidar una pregunta que sigue acompañándolo hasta el día de hoy. Si aquella habitación fue construida para permanecer ocultas desde el principio, ¿qué motivo tuvo quien levantó la hacienda para encerrarla bajo toneladas de piedra y hacer como si jamás hubiera existido? Esta historia que van a escuchar me fue enviada por un hombre llamado Rogelio, quien trabajó durante casi 30 años como maestro albañil en distintos proyectos de construcción en la zona norte de México. Durante ese tiempo, participó en la edificación de hospitales, escuelas, edificios de departamentos y centros comerciales. Había aprendido a reconocer cada sonido producido por una obra. Sabía distinguir el golpe de un marro contra el concreto, el ruido de una revolvedora, el corte de una varilla o el eco de una herramienta cayendo sobre la losa. Por esa razón, cuando escuchó aquellos martillazos por primera vez, supo inmediatamente que provenían de un lugar donde todavía no debía haber nadie. Miren, todo ocurrió durante la construcción de un edificio de 5 niveles en las afueras de Monterrey. La obra avanzaba conforme al calendario. Todo bien. En el momento de los hechos, únicamente existía la planta baja y el primer piso. Los demás niveles apenas comenzaban a levantarse mediante columnas de concreto y acero. Cada tarde, exactamente a las 5 en punto, los trabajadores guardaban las herramientas y comenzaban a retirarse. Era una rutina que se repetía todos los días. Sin embargo, una semana después de iniciar la estructura del segundo nivel, comenzó a suceder algo extraño. Cuando la mayoría de los albañiles ya caminaba hacia la salida, todos escuchaban varios golpes secos, martillazos, siempre la misma cantidad, 5 o 6 golpes, después silencio. Al principio, nadie les prestó atención. Bueno, no demasiada, ¿verdad? Pensaron que algún compañero seguía trabajando, pero al revisar la lista de asistencia descubrieron que todo el personal ya había abandonado el edificio. El residente de obra ordenó revisar el lugar. No encontraron absolutamente a nadie. Al día siguiente ocurrió exactamente lo mismo. 5 de la tarde, los mismos martillazos. Esta vez Rogelio levantó la vista de inmediato. El sonido parecía provenir del tercer piso. Lo extraño era que el tercer piso todavía no existía. Solo había columnas sobresaliendo hacia el cielo. No existía ninguna losa donde alguien pudiera caminar ni nada, ¿va? Los trabajadores comenzaron a bromear diciendo que alguien ya estaba construyendo el edificio del futuro. Rogelio siempre se reía, pero algo no terminaba de convencerlo. Conocía demasiado bien aquellos sonidos. No eran ecos, no era maquinaria.
Era un golpe de un martillo contra una cimbra de madera. Exactamente el mismo sonido que él llevaba escuchando toda su vida. Los días siguientes, los ruidos continuaron, siempre a la misma hora, siempre con la misma intensidad, nunca antes, nunca después. El ingeniero responsable decidió permanecer una tarde completa dentro de la obra para descubrir quién chingados estaba entrando sin autorización. Esperó junto con Rogelio hasta que todos los trabajadores se retiraron. A las 5 en punto volvió a escucharse el primer golpe, después otro y otro más. Los dos levantaron la vista. El sonido descendía claramente desde arriba. Subieron corriendo por la escalera provisional, ¿va? Revisaron la planta baja, el primer piso, las columnas, los andamios. No había absolutamente nadie. Permanecieron ahí varios minutos. El silencio, miren, era total. Cuando comenzaron a bajar, los martillazos volvieron a escucharse. Y esta vez detrás de ellos. Pues obviamente giraron inmediatamente. No había movimiento, ni una sola herramienta fuera de lugar. El ingeniero, pues ya por el susto, dejó de bromear con el asunto. Al día siguiente, decidió colocar varias cámaras de seguridad provisionales orientadas hacia la estructura. Durante una semana completa grabaron todo lo que ocurría después de la salida del personal. Los videos nunca mostraron personas entrando. Sin embargo, todas las tardes, exactamente a las 5, el micrófono registraba perfectamente los mismos golpes, 5 o 6, siempre iguales, nunca variaban. Aquello comenzó a inquietar incluso a quienes no creían en historias extrañas, ¿eh? La construcción continuó durante varios meses. Finalmente llegó el momento de levantar el tercer piso. Rogelio recordó inmediatamente los extraños sonidos. Mientras colocaban las primeras cimbras, sintió una sensación difícil de explicar. Al revisar los planos, descubrió algo muy curioso. La zona donde durante semanas parecía escucharse el martillo coincidía exactamente con el sitio donde él debía comenzar a trabajar esa mañana. No comentó nada, simplemente inició la jornada. Poco antes del mediodía ocurrió un accidente. Una de las cimbras, pues se dio inesperadamente. Varios tablones cayeron desde gran altura. Por fortuna, pues todos lograron apartarse a tiempo. Los ingenieros pues concluyeron que un defecto de fabricación había debilitado la estructura temporal. La obra fue corregida y continuó normalmente, pero Rogelio nunca dejó de pensar en los extraños golpes. Con el paso de los años, el edificio fue terminado y entregado. Desde ese mismo día, los martillazos desaparecieron. Nunca volvieron a escucharse. Tiempo después, Rogelio regresó al lugar para realizar una reparación menor. Mientras recorría el edificio, recordó aquellos meses de construcción. Miren, preguntó por curiosidad si alguna vez los trabajadores de mantenimiento habían escuchado ruidos extraños. Y todos respondieron que no. El edificio era completamente silencioso. Aquello terminó de desconcentrarlo, ¿eh? Porque los únicos que habían escuchado aquellos martillazos fueron los precisamente quienes participaron en la construcción. Como si los golpes hubieran acompañado únicamente el tiempo que duró la obra. De esto ya han pasado 15 años desde entonces, ¿verdad? Rogelio continúa trabajando en la construcción. Ha participado en decenas de proyectos más, pero nunca volvió a escuchar algo parecido. Pero cada vez que llega el final de la jornada y el ruido de los martillos comienza a desaparecer, recuerda aquella obra en Monterrey, porque todavía hay una pregunta que nadie logró responder. Si el tercer piso aún no existía, ¿quién era el que parecía trabajar todos los días exactamente donde semanas después los albañiles comenzarían a construir? Amigos,
Miren, cada construcción guarda una historia. Algunas quedan escritas en los planos, otras sobreviven en fotografías o documentos antiguos, pero también existen relatos que nunca aparecen en ningún expediente y que únicamente continúan vivos gracias a quienes estuvieron presentes cuando ocurrieron. Miles de albañiles pasan toda una vida levantando casas, escuelas, hospitales y edificios, sin experimentar nada fuera de lo común. Sin embargo, otros aseguran haber trabajado en lugares donde una simple excavación reveló secretos olvidados durante generaciones, o donde sucedieron hechos que nadie consiguió explicar por más que intentaron encontrar una respuesta. Quizás los restos encontrados bajo aquella antigua hacienda solo pertenecían a un entierro mucho más antiguo que la propia construcción. Y tal vez los misteriosos martillazos fueron únicamente un extraño efecto del sonido entre las estructuras de concreto. Es posible que exista una explicación para ambos casos y que simplemente nunca haya sido descubierta. Pero también es cierto que entre los trabajadores de la construcción, esas historias siguen contándose muchos años después de que las obras terminaron. Y cuando un mismo relato continúa pasando de generación en generación, entre personas acostumbradas a resolver problemas con hechos y no con supersticiones, al menos vale la pena escuchar lo que tienen que decir. Ahora, amigos, quiero conocer su opinión. ¿Creen que estas historias tienen una explicación racional que nunca llegó a descubrirse? ¿O piensan que existen construcciones donde el pasado deja huellas imposibles de borrar? Ahí lo leo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado esta noche y por ayudarme a escribir una nueva página en el diario Paranormal. Y recuerden, la próxima vez que pasen frente a una antigua hacienda en restauración o vean un edificio en construcción al caer la tarde, piensen un momento en todo lo que permanece oculto bajo sus cimientos, porque algunas historias no desaparecen, simplemente quedan sepultadas, esperando a que alguien vuelva a cavar en el lugar correcto.